mensajes. Algunos hacen especial hincapié en haber sido víctimas de estafas. Bueno, como decíamos, lo señalan las autoridades, es un delito que ha ido creciendo, sí, claro, sobre todo lo que tiene que ver con Internet. A partir de la pandemia, los estafados de bancos estatales o privados. Y la mayoría dice no, a ver, que no pasó nada, que no hay nadie preso, y patatín y patatán, que bueno, a mí también me pasó, por ejemplo. ¿Sí? No se termina de encontrar a nadie o se termina de encontrar al pobre infeliz que contrataron por 2 mangos para que ponga la cara y en realidad la organización más grande nunca llegás. En fin, hay muchas quejas en ese sentido. Mira lo que le leía, lo que escribió alguien por acá, haciendo referencia a la palabra venganza, ¿no? Cuando se discrimina entre venganza como si justicia por mano propia es venganza, lo contrario es denunciar y que opere la ley. Y alguien dice, venganza institucionalizada por ley no es lo mismo que la venganza ilícita. O sea, denunciar e ir a la justicia procuraría una suerte de venganza que está institucionalizada, ¿no? O sea, es legal, pero no deja de ser... Exacto. Venganza, está en la línea de lo que vos planteás. Exactamente. Bueno, quiero creer que las sociedades hemos evolucionado a entender un poco más los objetivos de un sistema penitenciario que más allá de reparar, porque además hoy existe el término, ¿no? De la justicia reparatoria, también proponga que el delincuente, cuando salga de nuevo a la sociedad, se reinserte y ocupe un mejor rol y no vuelva a ser un delincuente. Pero, bueno, sí, podemos discutir, ese es otro tema. Sí, bueno, yo creo que tenemos que pensar de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, coincido con todos, no se puede justificar, tal vez se puede explicar qué fue el móvil que llevó a esta gente a idear estas cosas, pero no se puede justificar, porque entre otras cosas tenemos que ver lo que estamos equiparando. Digo, yo entiendo que esos $3.000 para determinada familia puede ser importantísimo. Estamos hablando de secuestro. Estamos hablando de privación de libertad, estamos hablando del riesgo de que puede haber pasado algo a esa mujer mientras estaba en ese auto. ¿Quién se iba a ser responsable? Y estamos naturalizando equiparar, ¿no? De algún modo, el justificativo son $3.000, sí, claro, frente al valor que tiene la libertad, la vida. Yo estoy un poco asustada respecto a determinados... Vos hablabas de la moral, Pablo, más te parecía. Bueno, a la moral de la sociedad tal vez le pueda parecer bien. Eso es lo que más me asusta. Claro. Y creo que la justicia es toda, ¿no? La justicia no es solo la justicia inoperante, que podemos estar de acuerdo, que tiene que mejorar sus respuestas ante los delitos económicos, ante las estafas, pero también es la justicia la que tiene que ubicar los valores dentro de una sociedad. Yo espero que la justicia actúe y actúe con severidad respecto a esto, porque estas no son las maneras de solucionar los problemas. Que sea lenta, que no responda, que estas personas tal vez no recuperaran nunca vía judicial esos $3.000, no justifica que salgamos a hacer justicia por mano propia, pues si no, es como vos decías, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a poner el orden? ¿Estamos validando que cada vez más eso que vemos en determinados contextos se vaya corriendo? Y ya no solamente resolvemos los problemas del narcotráfico de esa manera, sino también vamos a resolver las estafas, vamos a resolver los negocios, vamos a resolver, como decía la otra vez, los conflictos familiares. ¿Vamos a validar eso? Me parece que yo espero de la justicia una mano dura y severa con estas personas. Y me importa nada en este contexto que el disparador de esto hayan sido los $3.000. Puedo ayudar a que yo entienda, pero que se haya hecho una organización, se hayan hecho cuentas falsas, se haya secuestrado a una persona, se le pegó a esa persona, se la devolvió a su lugar y nadie reflexionó, no hubo tiempo para decir, che, se nos está yendo la mano, me parece que nos estamos, aunque sea hasta por una cuestión propia, nos estamos metiendo en un lío. Y al otro día volvieron y hubo un secuestro de una mujer y hay armas y hay audios extorsivos. Eso no lo podemos justificar. No puede haber ninguna ventanita para decir, pero esta gente fue... Entre otras cosas porque ni siquiera se presentó denuncia y no creo que hayan hecho todas esas averiguaciones de cuánto nos demora, vamos a ver. Directamente esto lo resolvemos entre nosotros y de esta forma. Y eso es lo que no puede pasar. No se puede justificar, por supuesto que no, la justicia por mano propia, porque además es una espiral sin se le puede ascender. Ahora, sí hay que tratar de entender para ver cómo podemos evitar estas cosas, porque ¿qué logramos con el proceso ahora? Enviar gente a la cárcel. El sistema penal uruguayo, tú lo mencionabas recién, el sistema penal uruguayo, más allá de la teoría y lo que dice la Constitución, ¿realmente reeduca y reforma a alguien para reinsertarlo en la sociedad? ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree que encerrar a alguien en el Comcar hoy tiene como
como objetivo final o produce como opción final que alguien se reinserte como mejor persona o al menos no vuelva al mundo delictivo. Una cosa es la teoría y otra después está la realidad. El sistema penal uruguayo lo único que hace es reproducir la violencia y la criminalidad. ¿Sí? Además de tener cara de joven y pobre, como todos sabemos, tenemos uno de los índices más altos de presos por habitante de América Latina. Por eso yo decía, a veces pensamos que Uruguay es una isla que no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto de nuestro continente y lamentablemente está perfecto, sí. yo entiendo lo que tú decís, pero ¿qué hacemos? Entender las causas, caso concreto. más allá de por supuesto que quien comete un delito debe ser penado. ¿Pero tú crees que las causas de este no accionar son una justicia lenta, que no da respuesta, que hubo todas esas averiguaciones? Yo creo que hay una reacción de esto. Hay dos delitos. Hay códigos que lo resolvemos entre nosotros. Gente que comete estafas. Hay una descomposición social de fondo bueno, donde se legitima el delito como medio de supervivencia en la sociedad. Tal vez ese es el tema de fondo. No, por supuesto que lo es. Hay una descomposición social tal donde se legitima que para ganarte la vida o acceder a una vida mejor, el delito, ya sea la estafa o el narcotráfico, que después no ocurre de manera casera y artesanal, ¿no? Las organizaciones criminales van creciendo y reclutando a quienes por la vía de la necesidad terminan ahí. Porque el narcotráfico funciona así. Están los grandotes, que son los que manejan todo, pero después los que vemos todos los días, que son los que terminan en general llenando las cárceles, son reclutados por la vía de la necesidad concreta del día a día, de no tener muchas opciones, porque el Uruguay está totalmente precarizado, las opciones de trabajo para los jóvenes si no terminaron los estudios, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Esto justifica que alguien delinque? No, pero hay que entenderlo para saber cuál es la solución, porque si tenemos un mercado laboral que precariza a los jóvenes... pero acá estamos hablando, me parece arrancan que... para el delito, los meto en el CONCAR, salen peor... Sí, salen vivos. Está llevando el tema a un terreno que no es del que estamos hablando ahora. Yo creo que el narcotráfico tiene sus propias cuestiones, sus propias complejidades. La estafa tiene que ver con... me parece que acá lo que estamos... Yo tampoco estoy pidiendo cadena perpetua para estas personas. Estoy diciendo que no se puede tomar desde el punto de vista judicial esto de, bueno, pero hay un motivo por el cual alguien golpea, alguien secuestra, alguien extorsiona... Me parece que por ahí, ¿no? Hay que entenderlo porque mandar a esas personas que secuestraron, insisto, imaginemos cómo funciona el sistema carcelario uruguayo. ¿Cuál sería la solución? Hoy con la realidad uruguaya. No, la solución es, yo dije, entender, ¿sí? Porque si no, si la única cosa es tirarlos a todos para dentro de las cárceles, solución... Está perfecto, pero ponele que hoy vos fueras el juez del caso. Hoy, sabiendo como todas las debilidades del sistema penitenciario, pero sabiendo de lo que fueron capaces estos tres... No, la prisión de la persona, por eso dije, entender no significa justificar, por supuesto que el que secuestró y agredió, por supuesto que está bien la retención, no puede estar en la sociedad quien entendió que la mejor solución que tenía era secuestrar a una persona. Claro, y en ese entender yo, no sé, me parece que la estafa no es la explicación, porque ¿cuántas miles de personas son estafadas? Y no salen a golpear, no salen a secuestrar. ¿Y cuántos de esos no lo hacen porque no tienen los medios? Porque dimos acá estamos hablando de un caso que estafaron a unos que justo... Pero justamente, eso es lo que no podemos justificar. Se tengan o no se tengan los medios, porque los medios se consiguen. Estaría bueno aclarar. A ver. Lo primero es, cuando hay ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico, más que ejercer venganza, lo que están marcando es... Están dando una lección al resto. No hagan no me joroben a mí, porque si me joroban a mí, esta es la consecuencia. Están dando una lección. Esto otro es distinto. Acá estas personas quisieron recuperar el dinero de un modo ilícito y no tiene la menor justificación. Que uno pueda llegar a entender lo que sucede cuando uno denuncia una estafa es una cosa, pero no justifica lo que pasó y está más que entendida la razón de la prisión preventiva. Primero porque había dos que tenían antecedentes, con lo cual ya ni se discute la prisión preventiva. Y segundo porque si hicieron todo esto para recuperar $3.000, lo que pueden llegar a hacer para evadir la condena que les iba a caer. Aparte, el propio delito obliga al fiscal a Ahora bien, es cierto lo que vos decís del sistema penitenciario uruguayo. Para redimirte en el sistema penitenciario uruguayo hoy tenés que tener vos ganas de salir adelante. Si no, no tenés chance. No te da las chances el Estado. Y suerte. De caer en el lugar más o menos potable que te permita salir adelante. Pero lamentablemente hay situaciones que no tienen otra solución que mandarlos presos. Que después nosotros como sociedad tenemos que ver cómo arreglamos algunas cosas. Porque, a ver, cuando se hizo el contrato social todos depusimos ejercer la fuerza para que sea el Estado el que regule las relaciones entre las personas. Pero lo cierto es que hoy el Estado no está pudiendo dar respuestas. Entonces quizás tendríamos que ver cómo repartimos recursos para que la justicia pueda ser aplicable y eficaz y cómo las cárceles pueden cumplir el objetivo que tienen que tener. Y si no, vamos a seguir vivenciando esto. Pues yo siempre digo algo, Uruguay tiene mentalidad adolescente, piensa que las cosas les pasan a los demás. Y las cosas también pasan acá. Aparte el Poder Judicial
no tiene absolutamente nada que ver con el sistema carcelario. No. Es totalmente Pero ¿no le independiente. cabería también al Poder Judicial? el poder- Pará. Déjame terminar la pregunta. Obviamente la violencia tiene un origen multifactorial. ¿Ah? Está clarísimo. Que excede el concepto de ojo por ojo, diente por diente. Es decir, de causarle un daño similar al daño que te hizo alguien. Al margen del daño que te hicieron, del cual fuiste víctima originalmente, hasta que te convertiste en victimario, hay un montón de otras razones que llevan a la justicia por mano propia, ¿no? Y entre ellas también está el concepto de... Esto no es personal, digamos, es el análisis general sobre el tema. También está la desconfianza en el sistema de justicia. Una justicia débil e ineficaz. Entonces, a la hora de dictar sentencia, esta misma justicia, carente de eficacia, presupuesto, llámale como quieras, no contempla la pena, no hay una cuota de autocrítica y de contemplación al delincuente. Pero vos tenés, en cualquier pena que vos tenés un mínimo y un máximo. Sí, está pero que y siempre se contempla el caso de la persona. Y ahí ¿No está incluida la autocrítica del propio sistema? Pero el juez no está para hacerse una autocrítica. El juez está para aplicar la ley. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Habrá que ir al Palacio Legislativo y hablar con el legislador para que la cambien. Mientras no la cambien, a mí hay muchas cosas que me molestan, por supuesto, y creo que están mal. Pero es lo que hay que aplicar. Y el juez es exactamente lo mismo, el fiscal es lo mismo. La ley que está es la que tenemos que aplicar. ¿Te gusta más o te gusta menos? Lo que hay una contemplación es, lógicamente, en el grado y determinadas circunstancias de cómo se cometen determinado delito para ver si tenemos un guarismo entre el mínimo y el máximo, y más nada. El juez, y en este caso el fiscal que solicita la preventiva y el juez después que lo otorgó no, es el que no tiene por qué tener en cuenta, y no lo tiene en cuenta, de hecho. Bueno, en algunos casos sí, está bien, porque son humanos, pero digo, no tiene por qué tener en cuenta que el sistema carcelario está en tal y cual situación. No es responsabilidad del Poder Judicial esa situación. Yo comparto que el sistema carcelario está muy mal. ¿Han habido algunas mejoras en los últimos años? Sí, porque era un desastre, ¿no? Estamos hablando de 30 años atrás. Era el séptimo infierno de Dante, una cosa, el círculo de Dante, un infierno era. ¿Ha mejorado algo? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Rehabilita? Muy poco, y en algunas unidades sí, y en la gran mayoría no. Entonces, cuando se dice, no, lo buscamos que internar al individuo en una unidad para que luego salga rehabilitado y se ingrese a la sociedad, es mentira. Eso no pasa, no va a pasar. Se da con 2 casos de 50. Vamos a hacer las cosas como son. Comparto con lo que decís vos. Pero eso, nada de eso, le tiene que interesar al juez. Porque el juez tiene que aplicar la ley. Y si se cometió un delito, están los elementos que lo demuestran, y tiene que aplicarla, y bueno, y a la cárcel. Lamentable, es así. Pero lo que vos decís... Pero lo que vos decís, de que hay que pensar, que no rehabilita y que hay que buscar un cambio en la matriz de la sociedad y demás, yo lo vengo escuchando hace años. Que el problema está en la sociedad, que hay que trabajar con grupos multidisciplinarios, desde la infancia. Ese no es mi discurso. No es tu discurso, pero digo, es el discurso, Y que la cárcel no rehabilita, y que, en fin, pero es lo que tenemos. Y todos los políticos de todos los partidos hacen gárgaras con la rehabilitación, con que tenemos que atacar el fondo del problema y demás, y pasan los años, y más o menos la situación siempre está igual. Y más o menos siempre tratamos los temas. El preso no vota. Bueno, por eso es un tema enorme. Hay 8 toneladas de diagnóstico del sistema carcelario y del problema de la sociedad y la delincuencia. 8 toneladas de diagnóstico, de los que te gusten. Se estudian, se analizan, pero sí es siempre... Pero me parece que estamos mezclando las cosas, ¿no? Sí, igual yo no tengo un discurso que el problema es la educación, entonces si educamos a todos a ser buena gente... No, yo te entendí. No es que eduquemos a todos a ser buena gente, entonces acabamos la el crimen. delincuencia. No es ese, porque lo que determina, en muchos casos, que alguien termine en la delincuencia, más allá del grado de dónde, ¿sí? Es las condiciones en las que le toca vivir. La condición en la que le toca vivir, lo que está atrás, que eso es lo que uno puede debatir, si el Uruguay en el que vivimos no es el que realmente produce ese tipo de cosas. Después, que el sistema carcelario no rehabilita, que nadie hizo nada, estará mejor que hace 30 años. Ahora, yo recuerdo por eso, y acá hubo un acuerdo multipartidario. Perdona, pero no la puedo dejar pasar, perdona. Dale, Esa frase que dijiste, habrá que debatir si el Uruguay en el que vivimos no es el que produce este tipo de cosas. Sí, por supuesto.
El mundo, entonces, preguntá, porque claro, hay el mundo. delincuencia en el mundo entero, estimado. Sí, claro. Sí, ahí me puedo ir a... No, por eso, un si vamos a programa terminar entero, por debatiendo supuesto. capitalismo mundo- versus no sé Sí, qué, sí. como el origen de la violencia... Y el capitalismo engendra violencia. porque los sistemas de hecho. comunistas funcionaron sin delitos. Sí. Bueno, No. vamos a evitar Ahora, entrar en por esa. eso, Dale, a lo volvamos que al sí punto. iba, Sí, a lo que sí iba Dale. es, los sistemas penitenciarios, el uruguayo, todos han traído como modelo, porque el problema también es que se ha profundizado. Cuando se creó el CONCAR, hace cuánto, 50 años más o menos, venía a ser el penal modelo que iba a solucionarse, o sea, aglomerar presos en un solo lugar. Produjo lo contrario. Hace muy pocos años, el gobierno anterior, y encima utilizando un modelo de participación público-privada, donde hay una empresa que cobra por preso que tiene adentro, reprodujo la lógica creando el penal de Punta de Rieles. Otra vez, eso está claro que hacinar delincuentes no resuelve Rieles el está problema. siendo ejemplar en ese momento. Igual, No, él dice la unidad 1. Él dice No, la última, la no, nueva. no, La triple P. viejo. Sí, lo que debería haber, que hay muy pocas excepciones en Uruguay, centros de reclusión donde prime la educación, el trabajo, etcétera, como forma de vida cotidiana y no estar encerrado viendo si sobrevivís todos los días, si llegás a comer, básicamente. De hecho, podría hablar de cómo toma agua un preso hoy en el medio de la crisis hídrica que nos ha llegado. Eso es un desastre lo que está pasando en las cárceles. Sí, ahí no hay agua. Pero bueno, no me voy para ese lado. No, pará, contame eso. No. Toda la vida fue igual. Claro, bueno, tienen pero en el claro. marco de la crisis hídrica, te pensás que llega... Toman agua de los llegan pozos cuando el agua era potable, de la Cuando llegan batea los donde bidones tiene que para hacer la repartirse necesidad. entre ¿Qué los me estás presos, hablando del las agua lógicas potable internas ahora? de mafia que hay adentro. No quiero ni hablar, mirá. No, por eso, adentro de una cárcel se producen enormes desigualdades según donde te tocó. Como decía, si tenés Sí, suerte, depende en qué módulo del CONCAR caíste, capaz que tenés comida y agua y capaz que no. Hoy está pasando con el agua. La policía le lleva ahí los bidones y bueno, manéjense. Manejate. Habrá alguno que, según la escala que esté ahí, en los grados que tiene ahí adentro, Bueno, tomará de agua. todas otro que no. maneras, yo creo que este debate, que es bien interesante, que lo hemos dado muchas veces respecto al sistema penitenciario, el debate de la justicia y su ineficacia, no pueden ser en ninguna circunstancia justificativos para que los ciudadanos hagan justicia por mano Estamos de propia. acuerdo. Eso No, tiene eso que está quedar claro. claro. No, eso Porque está si claro metemos para todo todos. en la misma bolsa y relativizamos todo, mañana ya no vamos a necesitar ni poder judicial ni cárceles, porque esto va a ser cualquier cosa. Entonces me parece que ese límite tiene que quedar claro. Yo espero que sea un caso excepcional y que determinados códigos de determinados ámbitos no avancen hacia resolver otros problemas como estos problemas, que son problemas económicos. No se puede equiparar la privación de libertad, el riesgo de matar a una persona a mano propia. ¿Qué pasa si a esa persona le Bueno, da no un querían infarto? matarlo, ¿no? Si no lo hubieran Bueno, matado. pero ¿y qué Lo que pasa si a pasa esa es que- persona le pasa algo de salud, le da un infarto en medio del auto y vos lo que querías era recuperar $3.000? No, pero aparte ¿De qué estamos hablando? estás haciendo una apuesta compleja, porque vos no sabés, vos decís, yo voy y la capturo. Claro. Pero estás haciendo la apuesta que la mujer se va a quedar quietita, pero si la mujer le da por abrir la puerta Bueno, del auto y sin duda, tirarse. podrían haber pasado el día antes cualquier golpear a cosa. una persona, Sí, o sí. sea, que pudo haberse complicado también. Mirá este mensaje, acá los fiscales no hacen nada. Yo hace 1 año y pico que denuncié a un estafador como este, que hace cabañas. Y Fiscalía de Atlántida no ha tocado el caso. Y este señor, entre comillas, por no decir otra cosa, tiene antecedentes penales. Y no solo por estafa, receptación, apropiación indebida y más. Y la Fiscalía nada. Y tiene denuncia en Maldonado. La policía lo detuvo y la Fiscalía lo soltó. ¿Eso es correcto? Me pregunto a mí. Y fue por mucho más dinero. Claro, estas situaciones también son reales. Sí, y uno Sí, son reales. Y entonces, esto está claro lo que hay que plantear. No lo justifica, pero se entiende. Exacto. No, porque también está el que no lo entiende. No, solo no lo justifica, sino que además no lo entiende. No se justifica jamás. Lo que pasa es que cuando vos reiteradamente vas a buscar la respuesta del Estado esperando una respuesta y la En respuesta este caso no viene... no hubo ni denuncia, ¿no? En este caso no hubo ni pero a denuncia. ver, lo que dice separá es la cierto, cosa, lo que dice separá una es cosa del otro. Separá este caso del que plantea la persona que La escribe. televidente, sí, sí. O sea, si vos vas y buscas una respuesta y la respuesta no viene, llega un momento que después se pasan esas páginas de Scratch donde se juntan todos los damnificados de los estafados por XX y bueno, y la verdad que mueve. Sí, Sí. tienen Sí, razón. pero después cuando en un barrio cualquiera alguien asalta un comercio y los vecinos lo salen a correr y lo agarran. Digamos, yo estoy en contra de que Una cosa es el arresto ejerzan ciudadano, violencia. que eso es una figura que se No, permite. pero ¿cuántas ¿eh? veces eso termina en... la sí. línea a pasar a Exacto, justicia por más eso rápida digo. es Sí, delicada. Porque la sin gente duda. también se cansa. Sí, yo puedo comprender que está mal que le pegue. ¿Sí? Ahora, en el momento concreto, el almacenero que está podrido que lo roben 5 veces. ¿Quién no puede comprender el contexto en el cual ocurren las cosas? ¿Eso justifica la justicia por mano propia? No, de ninguna manera.
¿sí? Ahora, nadie anda por la vereda con la ley en la mano, sino hasta ahí, pará, agarralo, mano sola, agarralo. Pero una cosa es un acto impulsivo que se puede dar masivamente entre vecinos, que no lo justificamos, y otra cosa es que vos estés planeando la gente está cuenta cansada falsa de que el Estado no brinde las citar a una soluciones. persona, Eso es lo que tener termina 48 pasando. horas de reflexión, varios días de planear delitos como estos. Yo creo que son circunstancias Por lo distintas. general, el individuo que va a cometer un delito piensa que no va a ser atrapado si no lo comete. Claro. No importa si la pena son 3 meses o 3 años. Vos pensás que no vas a ser atrapado. Si no lo cometés directamente. Salvo que sea algún delito de estafa o de una apropiación indebida que deje un rédito económico muy grande y digas, bueno, sí, me como 6 meses, listo. Otra cosa, si es que pierdo, mala suerte. En este tipo de cosas no. Nadie puede pensar que con un secuestro, una privación de libertad y demás, no va a pasar nada. Lo voy a poner en la misma balanza y no va a pasar. O sea, si yo pienso que no va a pasar nada, lo cometo. Si no lo cometo, pues me enfrento a una pena enorme. El gran tema que tenemos es que esto es reiterativo, lo hemos hablado varias veces, el tema de las cientos y cientos de denuncias de estafa que descansan en las fiscalías y que es un tema, como bien decías vos, un tema de que no hay recursos. No hay recursos. Que no hay recursos. Entonces, No dan abasto. pasan los años, no se asigna presupuesto debido y entonces no hay recursos. Entonces eso queda en saco vacío. Porque si vos tenés 30 denuncias de estafa por día para investigar más todos los delitos que te caen, físicamente es imposible solucionarlo. Hablaba con Marta los otros días en forma privada, le mostraba un decreto de un juzgado de violencia especializada de familia, donde el decreto del juez decía que le habían subido, no recuerdo, 94 expedientes ese día para resolver. Más 4 o 5 audiencias que tenían y el decreto decía que no tenían la sensibilidad los funcionarios para subirle tantos expedientes, que era humano. Claro. Yo nunca lo había visto el decreto, Marta, que se especializa en familia, me dice, sí, es común, es normal. Llegamos a ese punto, que los jueces en los decretos dicen que no pueden ya más con O el te tema de pongan los que por expedientes. razones de agenda y la audiencia... Es imposible. Entonces, estamos ante un problema serio. Desde el punto de vista del ciudadano, el Estado es uno solo. Yo entiendo supuesto. la explicación bien concreta de quien está dentro del sistema judicial. Y me dice, bueno, el juez tiene la ley, tiene los expedientes, tiene que dictaminar. Las leyes hacen esto otro lado. Quien tiene que ejecutar y ejercer el monopolio de la fuerza está en este otro lado. Eso está bien, la formalidad está bien, pero después yo te escuchaba en la anterior. Yo, ciudadano, yo quiero que el Estado garantice mis derechos, me proteja, punto. Y eso es lo que ve que no sucede. Y cuando veo cometer un delito, lo cometen contra mí, no estoy pensando en, no, acá a ver qué dirá el juez por un lado, qué ley me ampara. Eso no existe en realidad. No, lógico, pero cuando se instauró el nuevo sistema, no nuevo, ya, CPP. porque ya Ya tiene el nuevo tiempo. CPP. le decimos nuevo, pero no es nuevo. No se instalaron los recursos necesarios. Tan simple como eso es. Y lo reclamaba el Poder Judicial. Claro, lo reclamó el Poder Judicial, Pero lo reclamó la desde el Fiscalía General de la 2011 Nación. reclaman Desde el 2011 que Desde el siguen 2011 reclamando que están reclamando presupuesto. Entonces vos no podés implementar una forma de un procedimiento penal, ¿ah? En este caso la designación de una fiscalía con la denuncia de estafa y demás, y que después demoran 1 año, 2 años en resolver y demás, cuando no pone fondos. Yo me he aburrido, hasta el cansancio de decirlo. Pero parece que eso no refleja en el sistema político o hace oídos sordos en todo el sistema político. Porque esto es una queja de todos los ciudadanos. ¿Sí? Esto que estamos analizando hoy, lo estamos analizando porque el trasfondo es una supuesta denuncia o una apropiación indebida de $3.000. Si no, no lo estamos analizando tanto. No le damos tanta importancia. Era un delito más de privación de libertad, de lesiones, de secuestro. Era un delito más. Le estamos dando la relevancia que le estamos dando, ¿por qué? Porque la justicia, o la fiscalía en este caso, no accionó a tiempo y aparentemente esta gente habría reaccionado de esta manera. ¿Pero cuál es el origen? Lo que hablamos siempre. Si no hay recursos para que funcionen las cosas más o menos bien, es imposible. Y esa es lamentablemente la conclusión a que tenemos que llegar. Yo vuelvo a hacer la distinción, Bien. ¿no? En este caso siquiera hubo una denuncia ante la justicia. Aparte. Entonces me parece que es aún más claro que no se pueden validar determinadas prácticas cuando vos ni siquiera es que fuiste a la justicia Verónica, y esperaste estamos meses y decís, pero qué todos Acá indignación. incluso de le acuerdo. pueden poner escándalo público por toda la relevancia. Alarma que pública. Alarma Claro. pública. Sí, Estamos, sí, todos, alarma pública. estamos todos de acuerdo Ya, con porque eso, me parece estamos que son todos de cosas acuerdo. distintas. Pero el hecho generador
fue el tema de este dinero que aparentemente se apropiaron. Pero hay muchísimas personas que han sido estafadas por mucho más dinero, que han hecho los caminos caminos la cantidad de correspondientes. dinero yo realmente lo dejaría de lado, porque $3.000 puede ser el ahorro de toda la vida. una vida para una persona. Claro. No minimicen el monto. Bueno, no minimicemos el minimicen. monto. Hablemos entonces de que hay gente que ha sido también estafada, que ha hecho denuncias, que la justicia no le ha dado respuesta, Y como que esta debe persona que estar, te escribía, y que está en su casa esperando las Y que debe vías estar, correspondientes. Y no sale a secuestrar, no sale a golpear y no sale a hacer Pero ningún que tipo debe de estar en la cosas. misma situación de indignación. De indignación, Las personas claro, es tienen eso. distintos Claro, frenos. el tema es Pero que la no... indignación se canalizará por los medios de comunicación. Hoy tenemos las redes sociales, están las denuncias públicas. Hay que canalizarla por otro lado. Claro, no es pero de vos esa la manera. canalizás, pero tenés que tener personas- respuesta. Y si las vos la personas canalizás y tienen al final del distintos camino no frenos. tenés respuesta... No Sí, todas o- las personas son o iguales, tomando lo que tienen dice él, distintos vos frenos. podés, el Estado puede, está bien, el Poder por Legislativo, eso. que como el sistema político se lava las manos con esto. Crear las leyes que a la hora de leerlas suenan muy bien, y está muy bien, y te crea todo un nuevo código del proceso penal que parece muy moderno, mejor lo que sí después no, y esto podría ejemplificar con otro tipo de leyes para otros aspectos como la vivienda o la educación, ¿no? Si después no hay el dinero acorde al sistema que yo ideé, Para implementarlo las como leyes corresponde, no pasan claro. del papel. Son letra muerta. Son letra muerta de papel. Y eso es lo que pasa con el sistema judicial uruguayo. Yo puedo tener el mejor diseño desde el punto de vista del proceso penal, más allá podemos polemizar si es el mejor o no, pero Es el mejor. todo el mundo ha Pero ¿por acordado dónde que les se ha parece avanzado que mucho. le entras Ahí más está. al ciudadano común? Haciéndole recordar que la justicia por mano propia es un hecho que no está aprobado por la ley, o sea, que es fuera de ley, que es ilícito, que podés, viste, realmente... ¿Es por ahí? ¿O es decirle cuidado que podés terminar vos preso porque cualquier cosa que planifiques te puede salir mal? O sea, son caminos distintos, ¿entendés? Claro, bueno, pero la toma de conciencia de ser parte de un Estado de Derecho Siempre- o el salvate por las dudas. O sea, ¿no? parte de Creo un que- Estado de Derecho y exigir que el derecho se cumpla, que es el problema. Ahí creo que hay Bueno, otra por eso, ¿por conclusión. dónde le Pero entras entonces más a la cualquier Estado gente? No, no, sí. deficitario estaría avalando cualquier tipo de práctica delictiva. Y me parece que no es así. No, creo que la conclusión que no podemos... la gente salía a secuestrar al que... No, Bueno, pero la me conclusión parece que que hay podemos que ser sacar cuidadosos. en este caso, que es un fiel reflejo de las consecuencias que pueda llegar a tener, es que el mal mayor que vas a sufrir por un mal menor, comparando los Sí, males, sí. ¿no? Sí, sí. Enfrentarte a Cárcel una pena de 12 versus años, recuperar los 3.000, 12 años sí. de cárcel, 10 años de cárcel por un secuestro, por $3.000, por más que sea una cifra muy elevada o no y demás, me parece que la conclusión es que la justicia por mano propia nunca lleva a buen puerto. Porque ahora, en este caso, es una pena de privación de libertad y que va a ser larga. Porque no me cabe duda que va a ser larga porque con este concierto Bueno, el tema de la criminal- dosimetría penal es algo que nunca hemos debatido y me parece que recontra merita, ¿no? Sí, por Abogado? supuesto, pero eso da para largo. Pero no solo se corre un riesgo de privación de libertad, se corre un riesgo a veces de la integridad física de uno. ¿Adentro del sistema penitenciario? No, en la situación. En el acto en sí. En el acto en sí, Bien. corres un riesgo de integridad física también vos. O sea, que corres el riesgo de integridad física y a su vez un tema de tener un mal mayor, que en este caso es una privación de libertad por un tiempo prolongado. O sea, Porque vos siempre podés hay tener que el mejor pensarlo plan del 4 o mundo, 5 pero no veces más sabés allá de los cómo va a impulsos. reaccionar ¿no? la otra persona. De todas Eso maneras, no lo que se te sabés. ocurra Bien. el plan me parece que ya es objeto de análisis interesante también, tal vez para Acordate otro que el programa. derecho penal no castiga las ideas, ¿no? No, pero No, no, para lo que va socialmente, vos, voy sí. a La socialmente, premeditación Sí, y la claro. elaboración previa. Creo que eso claro. también es interesante. Sí, ¿no? No fue de acuerdo. intempestivo, nos subimos al auto y lo vamos a buscar. No fue lo que dice el Exacto. compañero aquí. O lo que, cruzamos en la bueno, puerta. nos robaron No fue 5 un veces, lo arrebato agarramos en la puerta y a algunos como se les dijo fue la la mamá mano. de Esto es uno otra de cosa. a ver, de si hubiera sido- impotencia. no, a ver, Premeditación. si hubiera Fue un sido arrebato de impotencia, dice la madre de uno de ellos. No fue ningún De arrebato. Si impotencia, fue un una cuenta arrebato de es que se lo Facebook, cruzaron de casualidad y ahí se dio toda la pelea. No, esto estuvo planeado. Claro, una planificación. Crearon En todo las caso, una cuentas. acumulación de impotencia. Ah, acumulación de impotencia. Eso No, pensando en qué Esa es la pal- parte que sí deberá el sistema investigar bien. Bueno, digamos. de todas Otra maneras, acumulación de impotencia. siempre hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice o deja de decir en estos temas, porque al no estar en el zapato ¿no? de No, las no, personas, sí. sí, lo más fácil y políticamente correcto, obviamente, es decir, hecho ilícito, que la justicia condene por estos delitos a quien tenga que No, en condenar. este caso no es lo más políticamente Pero- correcto, ¿eh? Mirá que lo más políticamente correcto es decir que está justificado porque hay muchas estafas. No estoy diciendo lo más políticamente Eso es correcto. lo políticamente correcto. No, no es. ¿Qué es eso? Dios mío, ¿cómo han cambiado los tiempos? Pero es que no es políticamente Bueno, está, correcto. ok. Si cometes un delito y secuestras a una persona, tenés que ir. ¿Qué estamos Claro, hablando? Eso es lo políticamente correcto. No, eso es lo que No, tiene eso- que pasar. eso es lo que corresponde. Lo que tiene Bueno, que pasar. Bueno, me refiero a lo políticamente correcto, es a Sí, condenar sí. lo que sabemos que hay que condenar porque está escrito en la ley y porque convivimos en un Estado de Derecho. Claro, no es lo más Lo que aceptado, no si querés. lo que no quita que uno no empieza a entender, ¿no? Accionares, que no es justificar, insisto, pero
aquello de ser los moralistas condenando, cada vez, cada vez es más soberbia que otra cosa. Bien. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Bueno. Antes les recuerdo